Hemos recibido bastante información hoy. Yo hice un pequeño resumen. Dice que la Biblia se escribió en 1600 años. 1600 años, abarcó 60 generaciones, más de 40 autores de todas las clases sociales. Hubo reyes que escribieron, hubo pastores de ovejas que escribieron, hubo coperos de rey, hubo general de ejército, hasta un médico escribió libros de la Biblia. Mire, hay de todo, pero lo curioso de la Biblia, también dice que dijeron los chicos que se escribió en 3 idiomas en 3 continentes, Asia, África y Europa. Pero lo curioso de la Biblia, que teniendo tantos autores y abarcando tanta cantidad de siglos en su escritura, tiene una misma unidad de pensamiento y un solo tema y un solo personaje central. ¿Cuál es el tema entonces de la Biblia? Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema, la salvación, la redención del hombre. La redención del hombre. Y por supuesto el personaje central de la Biblia, toda la Biblia gira alrededor de la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben que la Biblia es el libro más consultado del mundo? Es el libro más cuestionado del mundo, es el libro más amado del mundo y es el libro más aborrecido del mundo, ¿no? Y es el libro más antiguo del mundo, uno de los libros más antiguos del mundo, pero a la vez es el libro más actualizado del mundo. La Biblia nos habla hoy de temas actuales, de temas del pasado, temas actuales, y nos habla también del futuro que vendrá después con una exactitud muy precisa. La Biblia habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, habla a las naciones a través de su palabra. Y nos sigue hablando día a día, y cuando buscamos su presencia, cuando buscamos una palabra del Señor, nos sigue hablando y nos sigue enfrentando con nosotros mismos y nos para como frente a un espejo y nos dice cómo estamos delante de la presencia del Señor. La Biblia es un libro que no pierde vigencia. ¿Y saben qué? Ella habla de sí misma también. Le habla al hombre, habla la palabra de Dios. Tiene los cánticos de David y de todos los que escribieron los salmos, pero también habla de sí misma. Yo le puse por título a la palabra, a esta pequeña reflexión, su palabra en mí, porque también trabaja en mí, particularmente en cada uno de nosotros. Y vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12. Yo siempre le digo a los chicos, a los alumnos de IAT, que yo soy Biblia libro. Yo no soy Biblia celular ni Biblia tablet, yo soy Biblia libro, porque me encanta leerla y buscar y comparar pasajes, y yo creo que nada puede comparar, ¿no?, a tener el libro de la palabra de Dios en nuestras manos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 12, un pasaje muy conocido, muy predicado, pero que viene justo hoy como para presentar esta palabra, ¿no?, como para celebrar este culto a la Biblia, a la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire las cualidades que le da acá el autor a la palabra de Dios. En primer lugar dice que la palabra es viva. ¿Qué quiere decir que la palabra es viva? Que tiene vida en sí mismo y transmite vida. No es un libro muerto, no es un libro de historia ni de filosofía. Es la palabra de Dios que vive, se actualiza continuamente. Y si usted hoy leyó un pasaje de la Biblia, cualquiera que sea, y mañana lo vuelve a leer, le va a dar otro enfoque, le va a hablar de otra forma y de otra manera, porque la palabra se va actualizando continuamente a medida que la leemos y buscamos realmente que el Señor nos hable a través de su palabra. También dice que es eficaz, y me encanta la palabra eficaz. Cuando me puse a meditar en esto y dije, ¿qué es algo eficaz?
Yo trabajo en un laboratorio donde hacemos análisis clínicos y muchas veces llegan muestras de los enfermos, ¿no? de líquidos, de fluidos corporales y muchos líquidos de urocultivos y un montón de cosas, ¿no? Para cultivar y para saber qué tipo de bacteria es la que está atacando a la persona, y se identifica la bacteria y se lo medica al paciente, y resulta que ese antibiótico no mata la bacteria, el problema sigue, la enfermedad sigue, ¿no? Entonces el paciente va y consulta con el médico y dice: doctor, el antibiótico que me dio no me está haciendo nada. Entonces el doctor pide un antibiograma al laboratorio, que es para un antibiograma, es algo donde se siembra esa bacteria en diferentes placas y con diferentes antibióticos para ver cuál es eficaz contra esa bacteria. Cuando descubren el antibiótico eficaz, se le receta al paciente ese antibiótico, y entonces allí ese antibiótico es eficaz y termina con esa bacteria y el enfermo es sanado, es curado, ¿no? A través de este antibiótico. Y yo lo comparé con esto porque la palabra de Dios es eficaz, porque cuántas veces buscamos nosotros palabras alternativas, buscamos soluciones alternativas a nuestros problemas, y nos olvidamos que la palabra de Dios es eficaz para sea cual sea la situación que estemos pasando, es eficaz. Me encanta la palabra eficaz, como yo les dije recién, porque aunque yo busque soluciones a mis problemas en un montón de lados, siempre voy a tener que volver a la palabra de Dios, que es la que realmente me va a decir qué es lo que está pasando con mi vida, ¿sí? Y también dice que es cortante. Cortante. La palabra de Dios, cuando penetra en nuestro corazón, tiene que cortar, tiene que dejar cicatrices en mi vida. Yo tengo que vivir con cicatrices de la palabra de Dios. La palabra tiene que, cada día que yo leo y que yo oro y busco y le pido al Señor que me dé una palabra, esa palabra tiene que quedar marcada en mi vida, tiene que darme un nuevo inicio en lo que voy a realizar o en lo que voy a hacer, o la respuesta que yo estoy buscando en su palabra, ¿sí? Tiene que dejar cortes, tiene que dejar huellas. La palabra de Dios tiene que marcar huellas en nuestra vida. Dice que penetra hasta lo más profundo del corazón. No tiene que quedarse solamente en la herida, sino que tiene que penetrar en la herida. Dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Y miren qué curioso que dice, a ver cómo decía acá, penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios penetra en nuestra alma, nos está hablando de nuestra mente, nos está hablando de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. No sé si ustedes saben que nosotros somos un alma viviendo dentro de un cuerpo. Lo importante nuestro es el alma, ¿no? Que un día vamos a estar en la presencia del Señor, el alma que se va a presentar un día delante de Dios. El cuerpo dice que es como un estuche, como una funda que va a volver a la tierra, pero el alma va a estar un día delante de la presencia del Señor. Nuestras emociones tenemos que rendirla a la palabra de Dios. Dice que ella, cuando penetra en nuestra mente, nos cambia hasta nuestra forma de pensar la palabra de Dios. Y dice el espíritu también. Y el espíritu es aquella parte nuestra que tenemos, que nos comunicamos con Dios. Es el soplo de vida que Dios puso en el ser humano, que es lo que anhela siempre adentro nuestro, encontrarse con el Creador, encontrarse con su Dios. Las personas que no tienen a Dios, dice que buscan las etnias, ¿no? Que no conocen a Dios, buscan algo para adorar, porque saben que hay algo superior y que necesitan adorar, necesitan esa comunión íntima con el Creador, y adoran un árbol, adoran un animal, adoran una imagen, pero nosotros sabemos que estamos adorando a un Dios vivo, poderoso, fuerte, santo, grande, omnipotente, ¿no? Y la palabra de Dios es la que nos guía, toca nuestro espíritu y nos guía a encontrarnos con nuestro Dios. Por eso cuando dice alma, nos hablan nuestras emociones. Cuando dice espíritu,
la palabra nos lleva a la intimidad con Dios. La palabra nos quebranta y nos toca y nos dice tenés que buscar a Dios y nos dice cómo estamos y allí nuestro espíritu se tiene que quebrantar, ¿no? Porque es Dios hablándonos a través de su palabra. Cuando habla de la coyuntura y los tuétanos, habla de nuestro cuerpo, ¿no? Él es nuestro sanador, Él es quien trata con nuestras vidas, Él es quien sana todas nuestras enfermedades, dice la palabra, y todas nuestras dolencias, rendirnos en espíritu, alma y cuerpo ante la presencia del Señor y ante la palabra bendita de nuestro Dios que hoy estamos honrando en esta noche, ¿no? Hay una palabra muy linda en el Salmo 19:7 que dice: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Si hay algo que va a traer un cambio a nuestras vidas es la palabra de Dios. Hay muchas personas que han recibido un cambio que Dios les ha hablado y que han conocido a Dios a través de su palabra. Había una organización, no sé si existirá todavía, que se llamaba Los Gedeones, que dejaban Nuevo Testamento en hoteles, en hospitales, en clínicas, en todo lugar público. Llenaban, ellos no predicaban, pero iban y dejaban el Nuevo Testamento en cada habitación, en cada oficina, en cada enfermo en el hospital. Le dejaban el Nuevo Testamento y saben que esa palabra ha convertido corazones, porque los enfermos, los pasajeros que se albergan a veces en los hoteles, tomaban, abrían el cajón, se encontraban con un libro, empezaban a leer y Dios les hablaba y les ministraba a través de su palabra. ¿Por qué? Porque es viva. Dijimos que la palabra tiene vida en sí misma. Saben que yo era una persona que cuestionaba mucho, porque yo sentía muchas veces mi relación con Dios la veía cortada, ¿no? Porque yo notaba, yo sabía que había faltas en mí, que había fallas en mí, y yo quería buscar a Dios muchas veces y me costaba muchísimo encontrar a Dios, me costaba muchísimo porque siempre aparecían mis faltas delante de mí, aparecía mi culpa delante de mí. Y yo decía, el Señor no puede habitar en mi corazón porque mi corazón está contaminado, porque no estoy buscando a Dios como realmente debo buscar y me cuesta. Y muchas veces todos sabemos que nos cuesta mucho a veces buscar la comunión con Dios. Queremos hacer el bien, y Pablo esto lo tenía re claro. Saben que el apóstol Pablo también esto lo tenía re claro, porque el apóstol Pablo dijo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Como que uno va de cabeza a hacer el mal. Y estaba siempre confrontada con esto, y una vez estaba leyendo la palabra y el Señor me habla a través de su palabra. No vino ningún profeta, no fue ninguna reunión, no fue el Señor en la intimidad de mi habitación, cuando estaba orando y cuando estaba reconociendo mi falta, y cuando agarré la Biblia para que el Señor me hable y me ilumina a través de su palabra. En el mismo libro de Hebreos, en el mismo capítulo que estamos viendo, pero en el versículo 15, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa fue la diferencia, ¿no? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ustedes no saben cómo esta palabra cambió mi vida, totalmente el cambio que Dios hizo en mi vida con esta palabra, porque entendí que el Señor Jesús vivió una vida igual a la de nosotros. Él nació de una mujer, creció como un niño, fue adolescente, fue joven, vivió el día a día en su casa con sus hermanos, con sus padres. Fue 100% humano y fue 100% Dios. Y cuando Él vino para morir por nosotros, dice que se despojó de todo lo que tenía en la gloria, ¿no? Se despojó y vino como un ser humano y vivió como nosotros y sufrió nuestras mismas limitaciones,
nuestros mismos anhelos, nuestros mismos sueños. Por eso me di cuenta que el Señor me conocía. Yo dije, por fin alguien que me conoce, alguien que me entiende. Yo pensaba que Dios era un Dios distante y pensaba que Él me juzgaba y me decía, y mucha gente a veces me decía, pero Dios te va a castigar, Dios te va a juzgar porque vos no estás haciendo las cosas como corresponde. Pero nadie me había dicho que el Señor Jesucristo estaba para socorrerme, porque Él había vivido primero. Él primero había vivido todas mis limitaciones, la vivió en su propia carne, en su propio cuerpo, pero con la diferencia que lo hizo sin pecado. Él pudo superar, y como sabe cuál es la situación que estamos pasando, Él está dispuesto a socorrernos, Él está dispuesto a levantarnos. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Él no quería que yo me pierda. Él no quiere que ustedes se pierdan porque digan, pero el Evangelio te exigen esto, te exigen aquello. No, el Evangelio no te exige nada. Es el Espíritu Santo que va a trabajar en nosotros y nos va a transformar a través de su palabra, y es Jesucristo el que nos va a sostener con su mano para que nosotros podamos andar en libertad en sus caminos, para que podamos caminar por las huellas que el Señor Jesús dejó. Él dejó huellas para que nosotros sigamos tras sus pisadas. Hay un versículo que me encanta que dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Este versículo lo repito cada mañana cuando oro antes de irme a trabajar y le digo, Señor, comienzo este día puesto los ojos en ti, Señor, puesto los ojos en Jesús. Y cuando pongo los ojos en Jesús, todo lo demás es totalmente efímero, todo lo demás es totalmente pasajero, todo lo demás es liviano, porque yo pongo mi mirada en el Señor y me encamino hacia la vida y a tener una vida de triunfo, a tener una vida de victoria, porque el Señor está conmigo y Él es mi fortaleza, el Señor es mi refugio. En cualquier situación de la vida yo sé que el Señor siempre va a sostener mi mano. Pero hay un versículo clave, un versículo muy importante que también una vez el Señor habló a mi vida, y es el Salmo 103 y el versículo 14. Esta palabra marcó un antes y un después en mi vida. Cuando leí esta palabra, porque estaba leyendo este salmo, es un salmo muy lindo, el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, y empezamos a leer y a meternos en esta palabra, pero llegué al versículo 14 y ese versículo es un cambio tan grande en mi vida que nunca más volví a ser igual desde que leí esta palabra. Es una palabra muy simple, muy sencilla, que dice así, Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Y yo dije, qué bueno que es el Señor, qué grande que la misericordia del Señor, que Él sabe que a veces si yo caigo, si yo cometo un error, si yo saco mis pies de la senda, el Señor sabe que yo soy polvo. El Señor no me está diciendo, pero vos tenés que andar en forma excelente porque yo te salvé, yo te rescaté. No, por supuesto que el Señor dio su vida por nosotros y nos lavó en su sangre y limpió todo nuestro pecado. Pero el Señor sabe que yo, al ser polvo, soy propensa siempre a caer. Siempre soy propensa a cometer errores. ¿Quién no comete errores en la vida? Dígame, hoy pudo vivir un día sin cometer un error. A ver, levante la mano. ¿Quién pudo vivir el día de hoy solamente sin cometer ningún error? Levante la mano. ¿Alguien vivió hoy sin cometer algún error? ¿No cometió ningún error en todo el día? ¿En todo el día? No hay, todos cometemos errores. Todos vivimos continuamente cometiendo errores, teniendo malos pensamientos, diciendo cosas que no tenemos que decir, de las cuales después nos arrepentimos para toda la vida. Todos vivimos a veces en una forma tan liviana, ¿no? Sin darnos cuenta, a veces cometemos tantos errores. Pero ¿sabe qué nos dice el Señor? No te hagas drama, levántate, vamos, seguí. Si yo sé que sos polvo, Y esta palabra, hermano, para mí es una bendición muy grande, saber que el Señor me ama, que el Señor me cuida, y el Señor sabe que aún si yo le fallo, el Señor sabe que yo soy polvo y me vuelve a levantar y me vuelve a encaminar otra vez. Es muy poco la palabra que yo traje, es esta reflexión que yo traje hoy para compartir con ustedes, pero quería que esta palabra se la lleven grabada, se la lleven escrita en sus corazones, y no solamente en sus corazones, que la tengan escrita en su casa, en su lugar de oración.
Cuando vayan allí rendidos y lastimados y digan, ay, Señor, te fallé, les traje un regalito. Usted lo tiene en su casa, es un frasquito con polvo, con tierra. Y el versículo Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Así que yo le voy a pedir a Laura y a Flor, ellas van a pasar y le van a dar uno por familia de esto porque no son tantos. Este frasquito solamente tiene tierra dentro, tiene tierra, pero esa tierra le va a recordar cada día que somos humanos y que necesitamos de la presencia del Señor. Yo necesito de la presencia del Señor. La palabra me demostró a mí, la palabra me enseñó que yo no puedo vivir sin el Señor. No puedo vivir un solo instante sin el Señor. A veces pasamos por momentos tan difíciles en la vida, tan complicados en la vida. A veces caemos tan bajo, ¿no? Y decimos después, ay Señor, no puedo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo puedo seguir? Y el Señor viene, nos levanta, dice que Él nos formó cada parte nuestra, formó todas nuestras emociones y Él sabe el estadio de la vida por el que estamos pasando, si somos adolescentes, si somos jóvenes, si somos adultos, si somos mayores, Él sabe. Y de acuerdo a nuestra necesidad nos levanta, nos encamina y procura que sigamos otra vez hacia Él. La meta nuestra es llegar a la presencia del Señor, llegar ante su presencia. Así que si usted cae, si usted es débil, si usted está pasando por momentos complicados en la vida, tómese de la mano del Señor y no tenga miedo de decirle al Señor que lo socorra, que lo levante, porque el Señor se acuerda que nosotros somos polvo y que somos propensos a cometer errores. Lo dijo el mismo Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Mire, Pablo, el gran apóstol a los gentiles, tenía esta misma lucha que tenemos nosotros, la misma lucha tenía él. Así que les pido que lleven esta palabra, les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a orar para que esta palabra se haga carne en ustedes, para que esta palabra cobre vida en ustedes.